Estamos contentos de compartir la palabra de Dios. Para nosotros como cristianos, recordar la resurrección de Jesucristo, ahí está basada nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Está basado en que Él murió, pero como también resucitó. Y al escuchar la lectura vimos que los lienzos, todo había quedado en la tumba, porque realmente Jesucristo, Él resucitó por todos nosotros. Y cuando Jesús resucitó, sucedieron muchas cosas. Yo quiero compartir de que nuestro Dios, al resucitar, nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, Él abrió las puertas de los cielos para nosotros. Para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, las puertas de los cielos están abiertas. Pero para el que no cree, para el incrédulo, las puertas del Hades, las puertas del infierno, están abiertas. Y en este tiempo en que nosotros estamos más viendo las puertas de la muerte, la gente no tiene esperanza. Y yo quiero compartirte que realmente Jesús nos abrió una puerta y que está esa puerta abierta para que nosotros podamos entrar y ver el camino que Dios tiene para con nosotros. Ahí en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 10, del versículo 7 al 15, la Escritura dice así: volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las ovejas la oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebatará las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando Jesucristo murió en la cruz, tenía un propósito: llevar el pecado de todo el mundo ahí en la cruz. Y como hemos compartido anteriormente, Él llevó todas las enfermedades, todos los dolores, todas las pandemias, todas las fiebres que pueden existir. Él las clavó en la cruz. Pero tenía otro fundamento importante, que era morir y resucitar. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Cómo sabemos que Jesucristo resucitó? La tumba estaba vacía. Los soldados que vieron la resurrección de Jesucristo huyeron, porque en ese momento hubo un gran terremoto. Las mujeres que llegaron ahí muy de madrugada, el domingo por la mañana, el primer día de la semana, acuérdense que el viernes, cerca de las 3 de la tarde, murió Jesús. Lo enterraron. El sábado las mujeres prepararon su aceite, sus vendas, para ir a ver a Jesús el domingo, el primer día de la semana, para ir a cambiarle sus vendajes. Pero cuando llegaron ahí, se dieron cuenta que ya la piedra estaba movida, estaba el lienzo, estaban las vendas ahí, y Jesús había resucitado. Jesús asciende al cielo, después se le aparece a sus discípulos y abre y vence a la muerte. Cuando Jesús murió, descendió a las profundidades de la tierra a proclamar que Él había vencido a la muerte. Y Él abre las puertas para que nosotros tengamos vida y vida eterna. El Señor Jesús vino a abrirnos esas puertas del cielo para alcanzar la vida eterna que Él tiene prometida para todos los que Él crean. Pero antes de entrar a la vida eterna, yo quiero compartirte que también hay otra puerta,
que es la puerta a la muerte. Es algo que se está viendo ahora a diario en todo lugar, y a lo mejor cerca tuyo hay una persona que ha fallecido. O volvemos un poco a tiempo atrás, alguien de nuestros seres queridos ha fallecido. Le muestra a Job que él está sobre las puertas de la muerte. Toda la gente habla sobre la muerte, y la muerte existe, y la Biblia dice que está establecido que todos un día vamos a morir, y después de esto la resurrección. Pero el propósito es, ¿dónde tú vas a ir después de muerto? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Y cuando estaba discutiendo Job con Dios, Dios le hace esta palabra. Le dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? Le dice Dios a Job en Job 37, 18. Job padeció en extremo, a tal extremo que él quería morirse. En un momento él perdió toda la ganancia económica que él tenía. Era la persona más rica de su lugar donde él vivía. Perdió animales, perdió toda su familia, sus hijos, toda su hacienda. Y en un momento de la historia de Job, él quería morirse. Él dijo: ¿por qué no me muero? Y después, cuando él empieza a hablar con Dios en el capítulo 38, Dios le muestra que Dios es superior a la muerte. La muerte es destrucción, y la podemos ver. La podemos ver en ese instante en que tú, si has perdido un ser querido con coronavirus, no va a tener tiempo ni siquiera de decirle una palabra. Sabes que a nosotros, como siervos de Dios, como pastores, podemos ir a un servicio, hacerle un ser querido, pero sabes que se nos dan solamente 10 minutos para estar ahí. Es tan contaminante la pandemia que existe. Está en todo el aire ese espíritu de muerte. Pero yo quiero decirte que Dios es superior a eso. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no nos llegan WhatsApp, correos, pidiendo oración por un ser querido que está contaminado? ¿Qué le podemos decir ahí? Que Dios es superior que esta pandemia, es superior que esta muerte. Para todo aquel que no cree, no hay esperanza. Dice el salmista, el Salmo 117, 18: los insensatos, su transgresión llegan hasta las puertas de la muerte. Los insensatos, los que no tienen sensatez, los que no creen en Dios, los que se preguntan dónde está Dios o están en su propia opinión, ellos están a las puertas de la muerte. ¿Sabes que es tan importante de tu decisión hoy día? Porque el día de mañana no nos pertenece. El día de mañana le pertenece a Dios. Dios en su palabra dice: cada día tiene su propio afán. No sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Pero los insensatos, los que no tienen la sensatez de creer que hay un Dios todopoderoso, un Dios sanador, un Dios libertador, ellos están a las puertas de la muerte. Todos aquellos que no quisieron escuchar las misericordias de Dios. A lo mejor tu corazón se ha endurecido y tú no quieres escuchar que Dios tiene misericordia de nosotros. Si su palabra lo dice, cada día nuevas son sus misericordias para con nosotros. ¿Cuántos llevamos esta pandemia? ¿Cuántos llevas en tu casa? Casi un mes. A lo mejor sin salir, sin congregarte, sin ir a trabajar. Y aún así Dios ha tenido misericordia. Pero podemos mirar hacia el lado, podemos mirar hacia atrás. ¿Cuántas personas han partido en todas partes del mundo y ni siquiera han tenido el segundo para despedirse de sus seres queridos? Ni saben dónde sus cuerpos van a quedar. Porque el insensato se aleja de Dios, se aleja de la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y ahora todos buscan y escudriñan la Escritura para ver si le dan al versículo a donde sale la pandemia. Pero saben que está todo escrito. Son cosas que están pasando porque la venida del Señor viene pronto. Habrá guerras, pestilencias, rumores de guerra, temblores, terremotos.
odio en la tierra. Y eso se ve. Los que no quisieron escuchar la misericordia de Dios fueron afligidos hasta las puertas de la muerte, dice el salmista. Fueron afligidos. Las personas que están muriendo, que están partiendo en esta vida, están muriendo en aflicción. Es tan fuerte lo que está pasando en este mundo que la gente ni siquiera va a poder clamar, porque cuando entra el virus en tu cuerpo ya no tienes fuerzas para respirar ni para hablar. Estás conectado a las máquinas. Por eso es el tiempo en que tú puedas volver tu rostro al Señor y que puedas escuchar la palabra de Dios. No te hagas sordo. A lo mejor puedes estar encerrado en tus casas, como a muchos les pasa, como a muchos cristianos les pasa. Están encerrados y no quieren que nadie los vea y que nadie los toque, porque tienen temor a contaminarse. Pero sabemos como hijos de Dios que si es de la hora de partir, vamos a partir porque Dios lo ha querido así, porque Dios es soberano sobre nuestras vidas. Tú has visto a partir a la televisión a millones de personas, a miles de personas, ricos, pobres, enfermos, mendigos, personas importantes. Y la pregunta, ¿ellos estarían a cuentas con Dios? ¿Qué puerta tomaron ellas? ¿Las puertas camino al infierno o las puertas hacia el cielo? Cuando David estaba en la aflicción, era perseguido por su pueblo, él también estuvo en una situación así, como ahora. Estuvo a las puertas de la muerte. Dice el salmista, el Salmo 9:3, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Dios levantó a David de las puertas de la muerte. Tú puedes orar por el que está en aflicción en esta hora. Tú puedes orar y clamar. No tengas miedo de clamarle a Dios por el que está en aflicción, por el que está sufriendo. Dios salvó a David de la muerte. David quería ser salvo para alabar a Dios. Solo Dios lo pudo salvar de las puertas de la muerte. ¿Cuántos milagros Dios nos ha hecho en nuestra vida y nosotros no hemos olvidado de Dios? Y ahora que estamos propensos a lo mejor a contaminarnos, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y tratamos de buscarlo. Dios está ahí cerca tuyo. Solamente Dios quiere que nosotros podamos abrir nuestros labios y podamos proclamar que Él es el Señor. Si Dios levantó a Moisés de las puertas de la muerte, también puede levantar a todo aquel que clama a Él. En el versículo de Juan 10:10, la primera parte dice que el ladrón solamente viene para matar, hurtar y destruir. Vemos la muerte, la destrucción en todas partes del mundo, en todo este planeta Tierra, donde Dios nos ha puesto a nosotros. Pero en la misma segunda parte del versículo dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todos estamos preocupados de la vida, pero Dios quiere dar a nosotros una vida con abundancia, una vida con propósito. ¿De qué nos valen todas las cosas que tenemos ahora materiales? ¿O de qué nos vale que nosotros podamos viajar a cualquier parte si no tenemos vida, no tenemos salud, estamos encerrados en nuestras casas? Dios quiere levantarte de ese estado en que tú estás. David estuvo a punto de morir, pero Dios lo levantó. Ten misericordia de mí, Jehová. Ese es el clamor que tiene que haber en nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como familia. Porque a lo mejor nosotros estamos bien, pero nuestras familias que están lejos, que viven en ciudades más grandes o en otros países, ten misericordia, Señor. Que realmente Dios levante un clamor en nuestros corazones. ¿Tú sabes cuántos cristianos han muerto? ¿Cuántos pastores han muerto? Entonces, seamos como David.
Leamos este salmo. Ten misericordia a mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantarás de las puertas de la muerte. Solamente Dios nos puede levantar de las puertas de la muerte. Así como Dios se levantó un día a Jesucristo. Jesucristo no es un chocolate de Navidad, no es un huevo de Navidad. Jesucristo es real. Ahí está basada nuestra fe. No está basada en una imagen. No está basado en un objeto. Jesucristo es real. Él es el que transforma nuestras vidas. Él es el que cambia nuestra forma de mirar y de ver hacia adelante, de ver hacia la eternidad. Jesús entró por las puertas de la muerte. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por ella, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, dice Juan 10, 1 y 2. Jesús es el verdadero pastor que entra por la puerta, porque Él es la puerta al redil. Jesús abrió una nueva puerta. ¿Sabes que antes que Jesús naciera no había esperanza en este mundo? No había esperanza para nada. Pero Él trajo esperanza a este mundo y trajo vida y vida en abundancia. Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y ha pasado de muerte a vida. Por eso nosotros como cristianos no tenemos miedo a morir, porque sabemos que si morimos en ese instante, o morimos mañana o pasado mañana, vamos a estar en el cielo con el Señor. Es como el ladrón arrepentido. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, vengas en tu reino, le dijo. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él no miente. Entonces Él tiene una puerta para entrar para sus ovejas, para que puedan encontrar ese pasto delicado, ese pan de vida eterna. Nosotros somos las ovejas, Él es el buen pastor, y nosotros debemos escuchar lo que el buen pastor nos quiere decir. Volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si Jesús, aquel que murió por ti en la cruz, aquel que resucitó, te está diciendo que Él es la puerta, ¿por qué tú vas por otro camino? ¿Por qué tú haces tu propia voluntad y no haces la voluntad del Señor? Y sigues el camino de perdición, el camino que te va a llevar a la muerte eterna, el camino de desobediencia. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El Hijo del Hombre, con que Jesucristo, ese Hijo tan preciado, conquistó las puertas de la muerte. Y aún para hacer ese sacrificio, Él tuvo que salir de su ciudad y morir en una cruz. Dice el libro de Hebreos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Dice Hebreos 13:12. ¿Sabe que la comunidad judía, el pueblo judío, era tan unido que ellos se unieron para crucificar a Jesucristo? Cuando le preguntan a los gobernadores romanos a quién soltamos, ellos dijeron a Barrabás, que era un ladrón. Y cuando dijeron Jesucristo, crucifíquenlo, todo el pueblo se puso en contra del Señor. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y qué significa que Jesucristo, lo que dice acá Hebreo, volvió pues Jesús a decirle, dice, por lo que tal cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas? Porque salir fuera de las puertas de Jerusalén, salir fuera del pueblo, significaba desligarse de la tradición judía. Los judíos son un pueblo de tradición. Hasta el día de hoy, ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, es el Salvador. Ellos todavía están esperando. Pero es tanto el amor de Dios que un día
va a juntar a todo su pueblo Israel y los va a perdonar. Es como tú puedes ver a Israel, que la gente vuelve a Israel, vuelve, porque Dios lo está juntando para un día perdonarlos. Dice que padeció fuera de las puertas. Estar fuera de las puertas se consideraba una desgracia. La gente que estaba ahí, fuera del pueblo, mirando a Jesús crucificado, ellos se burlaban, se reían, movían la cabeza. Oh, murió este. Y Jesús lo estaba haciendo solamente por amor, porque quería decirle que estaba separado de su comunidad. Jesús abandonó la tradición de su pueblo. Cuando Él estuvo, cumplió todo lo que la ley decía. Y le decía a su pueblo: vuestras tradiciones invalidan mi palabra. ¿Cuántas cosas tú este fin de semana lo hiciste por tradición? Porque la tradición lo dice. ¿Y no fuiste a la palabra de Dios? Vuestras tradiciones invalidan mi palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, que transforma la vida de las personas. Así es Dios. Fue sacado fuera de la ciudad. Fue crucificado. Pero Él resucitó, Él venció a la muerte. Y las puertas del cielo fueron abiertas. Cristo atravesó por esas puertas del cielo. Esas puertas que Dios tiene abiertas para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. No basta que sea solamente tu Salvador. Ah, sí, yo un día levanté mi mano y acepté a Jesucristo. No, Él tiene que ser tu Señor. El que comenzó una buena obra en nosotros. Él tiene que ser Señor de tu vida, de tus decisiones, de tus planes. ¿Cuántos planes no tenías para este fin de semana, para este año? Y de un día para otro, todo quedó paralizado y tú estás en tu casa. Cerrada está la puerta. Va a llegar un día en que Dios va a cerrar la puerta a los cielos y nadie más va a poder entrar. Va a ser como los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, el diluvio. Noé empezó a construir un arca. Todos se burlaban, todos se reían, porque la tierra nunca había llovido. Nunca había llovido. Solamente caía una leve garuga que mojaba todo el campo. Y la gente se reía. Y Él les predicaba: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Estuvo más de 100 años predicando: arrepiéntanse, y construyendo el arca, y todos se reían. Todos vivían su vida. Hasta que llegó un momento en que la puerta del arca se cerró. Empezó a llover y vino el gran diluvio. Solamente se salvó Noé y su familia, 7 personas. Así dice que será la venida del hombre. Así dice que será la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser la venida del Señor. La gente va a estar en sus propios afanes. Le podemos predicar, le podemos hablar, le podemos mandar videos, WhatsApp, cualquier cantidad de mensajes. Pero la gente sigue haciendo su vida y no vuelve a su corazón. Y los cielos todavía están abiertos. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios? Dice Hebreos 9:24. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios resucitó y se presentó en el cielo delante del trono de Dios, ante Dios, por nosotros, por ti y por mí, por todo aquel que quiere aceptar el llamado del Señor. Él abrió las puertas de los cielos con su resurrección. Es tan importante la resurrección. Saben que los discípulos dieron la vida por Jesús. Murieron, se enfrentaron al imperio más sanguinario de la tierra, al imperio que estuvo 1000 años en la tierra. Ellos morían por transmitir la palabra del Señor. Se escondían en las catacumbas por predicar y aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros ahora añoramos
estar en el templo, escuchar el ministerio musical, escuchar los testimonios, lo que Dios hizo en nosotros en esta semana. Pero estamos en nuestras casas. ¿Cuál va a ser nuestra actitud de cuando se levante esta cuarentena? ¿Vamos a volver con gozo a la iglesia? ¿O vamos a seguir haciendo los mismos de antes? Estos hombres morían por la causa de Cristo. Eran comidos por los leones. Eran muertos por los gladiadores. Solamente por creer en el Señor. Solamente por creer. Y el Señor abrió los cielos. Solamente por nosotros. Entró en los cielos. Sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros. Él se presentó por ti y por mí. El sacrificio de Cristo era mejor que el sacrificio hecho bajo el pasto de Moisés. La ley de Moisés decía que si tú pecabas tenías que hacer un sacrificio. Según tu pecado era un palomino, un cordero, un toro. Pero Dios transformó todo eso en hacer un sacrificio muy especial. Cristo no entró en un santuario hecho por el hombre, que era una figura contrario. Entró al verdadero santuario, el cual está en los cielos, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está pensando en ti. Él derramó su sangre por nosotros. El cristiano atraviesa para entrar a la casa del Padre. Nosotros atravesamos esas puertas. Dice Juan 14:3: y si me fuere, yo os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Somos nosotros los que aceptamos la venida y la esperanza en el Señor. Si Él abrió los cielos, es porque Él tiene un lugar preparado para ti. Pero si tú no quieres ir al cielo, tienes otra puerta donde ir. Son las puertas del infierno. Se abrieron para admitir, para darle entrada a todos aquellos impenitentes, a todos aquellos que no creen realmente que existe un Dios. Dice la Biblia en Mateos, en Lucas 16, 22 y 23: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos posiciones de aquel mendigo que fue llevado al cielo, al seno de Abraham, y el rico que fue llevado al Hades. ¿Sabes que de esta tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada? Y en el tiempo que estamos viviendo, ni siquiera vamos a poder elegir la ropa con que nos van a vestir, para dejarnos en un lugar donde no sigamos contaminando a este planeta Tierra. ¿A cuántas personas en otros países se le ha dicho: mire, en tal lugar está enterrado su familiar y usted no puede despedirse, no puede ir a verlo? Dios tiene un lugar especial. Existe el infierno para el diablo y para todos sus ángeles de maldad preparados, y para todo aquel que no cree. A lo mejor tú todavía no crees en Jesús como tu Señor y Salvador, no crees que Él resucitó, no crees que esa cruz está vacía ni esa tumba está vacía. Pero yo quiero decirte que así, que Él transforma la vida de cada uno de nosotros. Este mendigo llegó al cielo, al seno de Abraham, y fue sepultado. Pero el rico, en el Hades, en el infierno,
Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Una de las palabras que más usó Jesucristo y que más habló en el Nuevo Testamento fue sobre el infierno, el cielo y el infierno. La invitación es para que tú puedas abrir tu corazón y puedas recibir la enseñanza de Jesucristo, de que Él resucitó por ti. Un claro ejemplo, los dos ladrones ahí en la cruz. Uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno. Jesús, Él es Dios, es el Señor, en Él no hay mentira, solamente es verdad. Y le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso, un lugar preparado para todo aquel que cree en Jesucristo. Pero el otro se fue al infierno, como el rico. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero tengo una buena noticia para ti. La noticia que a lo mejor el mundo quisiera escuchar, y la noticia que miles de años se viene predicando. El Evangelio significa buenas noticias. A lo mejor tú nunca las has querido escuchar. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la muerte no puede prevalecer sobre la iglesia del Señor, sobre el cuerpo del Señor, su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Mateo 16, 18. Pedro predicó y predicó, miles de personas se convirtieron. Pedro era un pescador, no tenía muchos estudios, todos se burlaban de él porque decía que era del vulgo. Pero en el libro de los Hechos, Pedro comienza a predicar de Jesucristo, de cómo había muerto, de cómo había resucitado. Y sabes que 3.000 personas se convirtieron por el mensaje de Pedro. Y la iglesia se empieza a expandir por todas partes del mundo. Y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no puede con la iglesia. A lo mejor tú eres la iglesia del Señor. Ahora ponte en la brecha. Ponte en la brecha para clamar, para asistir al que está en necesidad, para el que necesita una oración. Tú no sabes cuánta gente en este tiempo está con depresión, cuántos niños necesitan que nosotros podamos orar o podamos mandarle un mensaje de esperanza, porque a lo mejor están estresados o porque ya han visto toda la cartelera de Netflix y no saben qué hacer. Pero tú les puedes dar esperanza, porque ya los papás no les colocan la noticia porque solamente es muerte. Y si no hay noticia, ¿qué buena noticia le puedes dar? Les puedes decir que Jesucristo murió por ellos y resucitó. ¿Qué historia le contaste tú hoy día a tu hijo en domingo de resurrección? ¿Les contaste que Jesús un día resucitó por ellos? La muerte no tiene poder sobre la vida. El infierno no tiene poder sobre los cielos. Porque Dios es superior a la muerte. Él venció a la muerte ahí en la cruz y resucitó. Y si Cristo resucitó, también un día nosotros vamos a resucitar. Si tú has leído las Escrituras, hay un versículo en la Biblia muy pequeñito. ¿Sabes que cuando Jesucristo murió en la cruz, el lienzo del templo se rasgó en dos? Pero sabes que también muchos santos resucitaron en esa hora, simplemente porque Jesús murió. Resucitaron. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Ahí está basada nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo. También hay una puerta que Dios ha abierto para nosotros. Son las puertas de la justicia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios
santo. Las puertas se pueden atravesar por fe, como Abraham y David la atravesaron. ¿Sabe que cuando Abraham le creyó a Dios, todavía no existía el Antiguo Testamento? Abraham era un anciano de 75 años. Era muy rico donde vivía él, en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Y Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó. No tenía mapa, no tenía GPS, no tenía una carta de referencia donde ir a Canaán. Eran 2000 kilómetros de distancia. Él tenía 75 años y no tenía hijos. Pero dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios por justicia. Le creyó a Dios. Y dice la historia más adelante, Dios le dice a Abraham: Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Abraham le creyó. Su esposa Sara se rió, porque eran ancianos. Y después de 25 años, Dios le dio ese hijo, que le pusieron Isaac, que significa risa. Pero Abraham le creyó. Y creyó por justicia, a la justicia de Dios. Abrime las puertas de la justicia, y entraré por ellas, y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos, dice el Salmo 118, 19 y 20. Las puertas están abiertas. Ya no queda más tiempo. No sabemos el día de mañana. No sabemos si la próxima semana nos vamos a encontrar para seguir compartiendo la palabra de Dios. Es ahora en el tiempo en que tú puedas doblegar tu corazón al Señor. Puedas reconciliarte con el que está lejos. Puedas colocarte a cuentas con Dios. Y puedas recibir esa puerta abierta para entrar a los cielos. Las puertas pueden ser atravesadas por la justicia de Dios. Jesucristo descendió a los infiernos para proclamar que Él había vencido a la muerte, que Él era el Señor, y resucitó. Lo vio la mujer cuando estaba ahí afuera de la cueva donde la piedra se había movido. Lo vieron en la noche, lo vieron sus discípulos. Se le apareció a ellos y le dijo: pasa a vosotros. Estuvo 40 días, después de haber resucitado, 40 días en la tierra. Muchas personas lo vieron. En una ocasión más de 500 personas lo vieron. Y todos los estudios de la ciencia dicen que es real, que es verdadero. ¿Por qué no creerle tú en esta hora? ¿Por qué no recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Finalmente quiero terminar con una ilustración para que tú puedas pensar y meditar. Esta es la ilustración del cisne y la grulla. Hay una leyenda antigua acerca de un cisne y una grulla. El maravilloso cisne aterrizó a las orillas del agua, donde estaba la grulla buscando los caracoles. Por unos momentos la grulla miraba al cisne con asombro y luego le preguntó oye, ¿y de dónde vienes? Vengo del cielo, contestó el cisne. ¿Y dónde está el cielo?, preguntó la grulla. El cielo, exclamó el cisne. El cielo, ¿nunca has oído del cielo? Y el ave maravilloso empieza a describir la grandeza de la eterna ciudad. La contó acerca de las calles de oro y las puertas y muros hechas de piedras preciosas, el río de la vida, puro como cristal, el árbol de la vida, en cuyas hojas había sanidad para las naciones. En términos elocuentes,
El cisne intentó describir las multitudes y quienes viven en el otro mundo, pero sin tener el menor efecto sobre la grulla. Al final, la grulla pregunta: ¿y habrá caracoles en el cielo? ¿Caracoles?, repite el cisne. Por supuesto que no. Entonces, dice la grulla, mientras continuaba buscando por sus caracoles cerca de las viscosas orillas del agua: tú puedes quedarte con tu cielo. Lo que yo quiero son caracoles. Así somos muchos de nosotros. Las cosas eternas son miles de veces superiores, pero no queremos dejar esas caracolas de nuestra vida. Dios, ayúdanos a desear las cosas eternales. Dios te muestra toda la grandeza del cielo, donde Él tiene un lugar preparado para ti. Pero este mundo te muestra cosas terrenales que muchas de esas te llevan al infierno. Somos nosotros como seres humanos los que elegimos reconocer a Jesucristo, que Él resucitó y vive por nosotros, o simplemente seguir las corrientes de este mundo. Que Dios te bendiga, que esta semana sea de bendición para ti, que tú te pongas en la brecha para orar por el que está hospitalizado, por el que está en cuarentena. Cerca nuestro hay personas que están muriendo y necesitan nuestra oración para que a lo mejor en el último aliento de su vida ellos puedan estar a cuentas con el Señor. Cuenta la historia de la grulla y el cisne, y en Apocalipsis está, y dice: ahí están el árbol de la vida, en cuyas hojas habrá sanidad para las naciones. La sanidad se llama Jesucristo, que murió por ti en la cruz. Vamos a orar. Soberano Dios, gracias por Jesús. Gracias porque podemos recordar que Él resucitó un día por nosotros. Él vive y transforma nuestras vidas. Yo te clamo en esta hora por todos los que están en aflicción, por todos los que están bajo esta pandemia, Señor, para que en el nombre de Jesús tú lleves sanidad a sus cuerpos, a su familia, a sus amigos, Señor. Que tú levantes un manto de esperanza, Señor, sobre todo aquel que ha creído, Señor. Y los que están en sus hogares y han escuchado este mensaje, que puedan doblegar su corazón a ti y estar a cuenta, Señor. Amado Dios, yo los bendigo en esta hora. Bendigo la ciudad de El Salvador donde vivimos, pero también bendecimos nuestro país. Clamamos para que tú traigas sanidad, Señor, para que tú cuides a los médicos, a los enfermeros, a todos los que están tratando con los enfermos, pero que tú también traigas paz y reconciliación y traigas perdón a este mundo, amado Señor. Señor, te pedimos perdón por este mundo y nos humillamos ante ti, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada niño, de cada joven, de cada matrimonio que está en su hogar. Que no tengan temor porque tú vas delante de ellos, Señor, y tú dales la paz y la bendición a cada hogar, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor de cada hogar de nuestros hermanos, Señor, y de que el que no te conoce pueda abrir su corazón a ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes y esperamos que nos sigan acompañando a través del Facebook de la Iglesia Bautista Osana. Muy buenas tardes y muchas bendiciones.